Empiezo a grabar y comparto mi pantalla y pongo mi presentación desde el principio. Ya, para empezar, disculpa por no poder estar presente con ustedes hoy día. Tenía una agenda demasiado complicada, pero a través de esta forma de grabar mi presentación con anticipación y compartirla con ustedes, espero que pueda aportar a este importante evento, este congreso que están haciendo. Y mi presentación específicamente va a ser sobre la palma africana en Bolivia, donde voy a hacer un análisis crítico. Para los que no me conocen, mi nombre es Vincent Bosch. Soy parte del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía, Universidad Autónoma de Beni José Bahivian, donde tengo un rol como biólogo, investigador, y manejo también un proyecto. Estoy coordinando la investigación de proyectos de salud planetaria, que es un proyecto que ejecutamos como instituto, pero junto con varios socios y con colaboración de la cooperación catalana que muestro ahí en la parte inferior de la diapositiva. Para explicar un poquito de qué va a ser el contenido de mi presentación, principalmente es un análisis crítico de qué es la propuesta de la palma africana desde el gobierno central de Bolivia. ¿Qué cuestionamientos han hecho? ¿Qué tipo de experiencia internacional permitan cuestionar los criterios técnicos, cómo se puede manejar esto, cómo se viene manejando? ¿Qué observaciones ha hecho desde diferentes organizaciones e instituciones, donde principalmente utiliza información de Daniel Robinson, que hizo una presentación sobre ese tema en el FOSPA, antes de que falleció lastimosamente, pero mis agradecimientos póstumas a este hombre, un gran investigador que no solo investigó literatura, pero incluso experiencias propias de producción de diferentes formas, de producción aptos para la Amazonía. Y él también investigó parte de lo que es la segunda parte, la última parte de mi presentación, donde toco algunas alternativas que parecen ser factibles también en nuestro contexto. Bien, hablamos entonces de esta primera parte, la propuesta y los impactos esperados, y ahí realmente es importante entender por qué el gobierno promueve la producción de palma africana, que supuestamente busca solucionar los problemas de la escasez de diésel, ¿no? En los últimos meses realmente hemos visto que no alcanza diésel para la demanda a nivel nacional. Y es parcialmente porque el gobierno no quiere invertir, no quiere gastar demasiado en la importación de diésel. Y ahí hay que entender que el petróleo que produce Bolivia no es un petróleo pesado, no es espeso, es un petróleo liviano que sirve para producir gas, hasta gasolina, pero para eso casi no hay estas características. Entonces, ahí siempre Bolivia ha tenido que importar diésel, pero incluso en los últimos años ha visto un bajón en esta producción del diésel, incluso de 2022 hasta 2021 bajó 33%, y al mismo tiempo la demanda sigue aumentando, ¿no? Principalmente porque el crecimiento del parque automotor en toda Bolivia, pero también muy importante el sector minero, sector agropecuario que utiliza mucho diésel, y realmente se está volviendo un costo insostenible para el gobierno, porque acordamos que el precio que nosotros pagamos en realidad solo la mitad del precio, la otra mitad lo pone el gobierno. Entonces realmente son millones y millones que se viene gastando. Uh, no, aquí mostramos la importación de combustible en 2023. Ya fue 1.689 millones de dólares en la importación de combustibles, que incluso era más que la exportación de gas. O sea, para poder tener una imagen de qué importante eso es para el país. Entonces, ¿qué propone Bolivia? Desde el gobierno han fomentado la construcción de 3 plantas procesadoras que permitan convertir materia orgánica en combustible. Hablamos de 2 plantas con tecnología que lo llaman FAMA, de Fatty Acid Methyl Esters, que utilizan aceite vegetal, por ejemplo, de soya, por ejemplo, de palma aceitera. Pero también hay la planta con tecnología HBO,
que el gobierno promueve como diésel renovable, porque este podría incluso utilizar aceites usados de cocina, uh, residuos orgánicos de caña, de soya. Tiene más opciones como para utilizar diferentes insumos, ¿no? Hasta grasa animal. Tienes varias fuentes que permiten ya producir tu diésel o también otros combustibles, ¿no? Como para aviones o para biopano, biobutano. Son varias fuentes o varios tipos de combustible que se pueden producir. Y dentro de esto, han visto ya, pues la palma africana es una opción, ¿no? Más allá de la soya, sobre todo para el norte amazónico. Aquí muestra un mapa de todos los municipios que han sido seleccionados para el programa de palma aceitera. Y también, aparte de esos tres plantas para producir biodiesel, también están ya construyendo plantas para extraer el aceite de palmeras para poder tener la materia prima para esta producción de biodiesel, ¿no? Estamos hablando de una planta en San Borja que ya está en construcción. Hay planes de hacer en Ixiamas, en el Chapara, aunque también se habla de Ascensión de Guarayos y parece también en el Chaco, pero allá no tanto con palma africana, porque supuestamente el contexto no, climático no es adecuado, allá más están pensando en Macororó y Jatrofa, ¿no? Um, y también están ya en San Julián, en el núcleo de la zona soyera, construyendo un centro de acopio de soya de mapa que también tendrá posibilidad de extraer aceite, ya no solo para combustible o para otros usos, pero realmente con esta visión de que sea otra fuente de uso para YPFB, ¿no? Para tema petrolera. Entonces ya se está produciendo esta producción en 20 municipios y en la primera fase de este trabajo, de este proyecto de gobierno, están hablando de 60,000 hectáreas que quieren utilizar supuestamente en áreas degradadas. Pero desde la comunidad ambiental principalmente hay unos cuestionamientos, ¿no? Cuando hablas de palma africana, realmente suenan las alarmas porque se sabe que a nivel internacional es uno de los productos que provoca deforestación, ¿no? Cuando vemos a nivel internacional cuáles son las principales fuentes de causas de deforestación, los principales drivers, está obviamente la carne, está también la soya, pero entre medio también está esa de la palma africana que ya cada vez es más significativa. Y si vemos también cuáles son los países con mayor tasa de deforestación, ya nos preocupa que estamos como Bolivia metida entre medios y no estamos con el lujo de importar otro producto que va a aumentar aún más la presión sobre los bosques, ¿no? Es un poco la visión. Y de ahí rápidamente hacen referencia, por ejemplo, este mapa que podemos ver de Borneo, cómo se ha ido deforestando este país del sudeste de Asia debido a la palma africana, ¿no? No es la única fuente o causa de deforestación, pero como podemos ver en esta imagen que se va cambiando, es una de las principales causas. Y cuando ya vemos también a nivel internacional esta imagen de la IUCN, que muestra como cuáles son las especies que están amenazadas debido a la palma aceitera, ¿no? Como que se está promoviendo en diferentes países, en toda Sudamérica o toda la parte tropical, disculpa, realmente podemos ver que es una de las causas de la extinción de los orangutanes, casi extinción de los osos asiáticos, de los tigres, de los elefantes africanas, de bosque, de los chimpancés. Esto es una presión que preocupa a los que queremos conservar medio ambiente, digamos, ¿no? Entonces, ese es el principal cuestionamiento. ¿Podemos evitar esa deforestación? ¿Y qué tal también? O sea, no es solo el área que donde vos produces palma africana, también a veces es porque va ocupando espacios forestales del sector ganadero o de soyero o algo así, y ellos buscan nuevos terrenos. Entonces también hay un desplazamiento de otros cultivos que también tenemos que considerar en esto. Hay el otro que a veces ocupa justo estas áreas agrícolas o pecuarias y
Esto va a afectar la seguridad alimentaria que tenemos en Bolivia misma por producir combustible para coches, ¿no? Este fue uno de los argumentos que en la ley 300 a nivel Bolivia se prohíben los agrocombustibles, ¿no? Evo en su momento decía, no queremos esto porque tenemos que priorizar los alimentos de los bolivianos, no el diésel para nuestros coches o para los coches internacionales incluso. Esto fue un argumento que está plasmado en leyes y que de alguna manera se ha olvidado, digamos, cuando ahora sí se aplica, ¿no? El tema de la biodiversidad que va muy junto con la deforestación, pero no es solo eso, también las manchas de palma africana de las plantaciones eh, son muy exigentes a no tener competencia. La palma africana en medio de un sistema agroforestal produce mucho menos que cuando es un monocultivo bien cuidado, sin malas hierbas alrededor. Entonces lo típico es que se utiliza mucho agrocombustibles o agroquímicos para controlar este y este tiene también impacto en la biodiversidad. También el tema de los ciclos de agua, los ciclos hídricos que van variando y otros impactos en funciones ecosistémicas, donde también el cambio climático es otro efecto, ¿no? O sea, van deforestando bosques, liberando dióxido de carbono, pero también al final estos bosques de palma africana, que son realmente monocultivos, plantaciones, no cumplen para nada las mismas funciones ecosistémicas, ni en biodiversidad, ni en agua, ni en carbono. Entonces son varias cosas que se está cuestionando ahí. No, esto es principalmente lo ambiental. Entonces, como yo decía, porque no estamos en una posición para poder tener una presión más. Con esta figura muestra lo que ya está pasando en Sudamérica. Todo el cono sur ha sufrido una tremenda presión por la expansión, sobre todo de la soya, que ha arrasado el norte de Argentina, el sur de Brasil, Paraguay, grande parte de Santa Cruz y que está ahorita expandiéndose a la Chiquitanía, al Chaco, al noreste de Santa Cruz, que ahorita este año se ha quemado y se sigue quemando justo por esta presión de la soya como principal presión en esta área, pero también ya está tocando puertas en Rondonia, Acre, como una de las causas atrás de los incendios que hemos visto allá en los últimos años y que también en Beni, Pando de Bolivia, son parte de este mismo proceso que bien descrito, bien analizado a nivel internacional y que realmente preocupa no solo al sector ambiental, porque también en temas sociales son causa para cientos de muertos, de dirigentes, de líderes, de ambientalistas, de indígenas. Tiene toda una relación con enfermedades por los agrotóxicos y los transgénicos. Entonces, es todo un mundo muy preocupante que además desplaza toda la producción ecológica, la producción familiar, que sí es la base de la alimentación en Sudamérica, ¿no? Entonces, ese es todo un cuestionamiento que hay ahí atrás, todo un mundo que realmente rápida se alarma por solo mencionar palma africana. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno específicamente plantea? ¿Por qué quiere hacer palma africana a pesar de esas observaciones? Primero, el objetivo es ahorrar recursos. Gasta mucho en la importación de diésel y vale la pena tener cierto impacto ambiental, tal vez si podemos evitar esos gastos, ¿no? Dice que no va a afectar la soberanía alimentaria porque estamos produciendo biodiesel y no están hablando de agrodiesel ellos y supuestamente no es algo que desplaza otro cultivo porque solo van a ser en áreas degradadas, ¿no? Entonces también el impacto negativo va a ser mínimo según esta propuesta. ¿Y por qué palma africana y no solo macororo, soya u otros? Porque supuestamente tendría una producción mucho más alta, ¿no? De 3 a 6 toneladas de palma africana de frutos por hectárea que genera así en condiciones óptimas. Tiene dos tipos de aceites, la misma palma africana que facilita la producción de biodiesel y lo interesante que ya a nivel internacional existen los paquetes tecnológicos, la experiencia, que solo es copiar y pegar, digamos, ¿no? Es relativamente simple desarrollarla en comparación de querer trabajar con otros productos. Ahora, ¿qué tan real son estos supuestos? Lo primerito es la parte económica.
Y lo que vemos que a nivel internacional, ningún país ahorra por producir biodiesel. Siempre es 70 a 120% más caro que el diésel oil, el diésel convencional, ¿no? En Colombia, que tiene un clima perfecto para esta producción, utiliza hasta riego con tecnología avanzada, con empresas muy preparadas para esto, produce hasta 6 toneladas de diésel de palma africana por hectárea y ellos le venden a 7 bolivianos el litro, mientras que el diésel convencional a 4 bolivianos el litro, ¿no? Similar al precio en Bolivia. Entonces, no hay muchos criterios para decir en Bolivia vamos a producir más barato, más bien lo probable es que vamos a producir más caro, porque la mayoría de las cosas no somos tan eficientes, ¿no? Um, entonces, de ahí ¿por qué Colombia y otros países la hacen? Es principalmente por el tema de los bonos de carbono, el tema de mitigar los gases de efecto invernadero, pero esto no funciona cuando produces agrocombustibles, porque con la parte agrícola tienes que invertir, tienes que producir, no es un desperdicio que estás aprovechando, ¿no? Entonces ahí no se adecua a la teoría, a la propuesta boliviana. Um, Y ahora, cuando lo haces así, o sea, para darte un dato, es como 69 años tardarías para que recuperas la inversión que requiere, sobre todo cuando la haces a partir de deforestación, ¿no? O sea, para recuperar esa deforestación después de 69 años recién recuperas. Entonces, no tiene criterio eco, de mitigación climático la propuesta como le están aplicando. Entonces ya Bolivia compra el diésel oil a 6 a 8 bolivianos, no lo vende a 4 bolivianos o 3.70 en nivel nacional, 3.74, igual que el combustible, la gasolina. Entonces producirla a 7 o 8 por métodos propios no lo va a cambiar en comparación a lo que está comprando, ¿no? Va a ser por lo menos el mismo costo, pero los productores de palma, como los olleros también, que están ya esperanzando que como la palma africana va a tardar, van a empezar más bien con la soya. Ellos piden no solamente que se compra la soya para producirlo, o que compra la palma africana para que el gobierno se encargue de producir. Quieren también la subvención del diésel convencional para poder producir esto. Piden también los perronazos para las multas por la deforestación y los incendios. Piden planes de emergencia para las sequías, las inundaciones, las plagas de langosta, todo eso que aparece en esa forma de producción de monocultivos, que es una consecuencia lógica de su forma de producir. Piden subvención para la infraestructura productiva, que es justo lo que el gobierno ya está invirtiendo. No solo va a comprar la palma africana, la producción, pero también está invirtiendo en las plantas procesadoras, en las plantas transformadoras de extracción de aceites, en carreteras, en silos, en todo tipo de cosas. No quieren, además que EMAPA les compra, otra es subvencionar su producción, quiere que se subvencione la producción de plantines. Entonces, es toda una subvención que en teoría jamás va a ser para ahorrar. Si incluso sin toda esa subvención y a duras penas sería el mismo precio que importar, vamos a ver que sí o sí va a ser más caro, ¿no? Como lo que pasa en Colombia, digamos. Entonces, la otra es que esa es en la mejor de las opciones, si realmente funciona, si logramos producir. En la práctica, no se espera esto, porque primero vemos los climas. El clima en este mapita lo podemos ver de Colombia es este azul oscuro. Ese solo hay una pequeña margencita en Bolivia que tiene estas características. La mayor parte también de los municipios que han seleccionado están como dos, tres tintes más claros, que quiere decir un clima menos apto para la palma africana. Y además estamos trabajando con una variedad importada que, por ejemplo, Brasil no lo utiliza. Brasil está trabajando en un clima similar a nuestro, el suelo similar a nuestro, pero con otras variedades y han rechazado las variedades bolivianas que no serían aptas. Han tardado hasta 40 años para desarrollar variedades que pueden producir en este contexto y Bolivia simplemente importó
la variedad disponible y realmente no funciona. Lo mismo hemos visto con la caña ya en Easba, en el norte de La Paz, en San Buenaventura, donde querían producir caña. Había un montón de estudios que dicen la caña no va a tener los contenidos de azúcar que desean, no va a tener la producción por hectárea que desean y vemos rendimientos pésimos. Con todo lo que estamos viendo con la palma africana será hasta peor que con la caña, ¿no? La otra es que esta producción de monocultivos con alto contenido, alto manejo de agroquímicos, con plantaciones muy manejado intensivamente para garantizar producción, ¿cómo vas a aplicar este en el norte de La Paz, en Pando, donde la población principalmente es indígena, campesina, donde no hay grandes terratenientes con capital de inversión? Entonces ahí también vemos que ni los viveros lo pueden manejar ellos y necesitan contratar gente de afuera y al final es una invasión de su territorio que incluso ya está llegando a rechazo, ¿no? Que voy a mostrar más tarde, que realmente cada vez son más actores que ya no quieren que este producto entre en su territorio justo por las experiencias negativas que están viviendo, porque sienten que le están siendo avasalladas, ¿no? Entonces, realmente es preocupante, pero más preocupante aún es que el INIAF está invirtiendo la mayor parte de su presupuesto en esto, en un país donde invertimos muy poco en investigación, donde el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal tiene mucha dificultad de acceder a recursos para la investigación y de repente asigna 100 millones, no a la investigación, a la producción de palma africana. Entonces, no es su función. El INIAF no ha sido creado como un ente productora, es como un ente de investigación que podría más bien analizar otras opciones, qué impactos podría provocar. Todo eso que estoy comentando sería lindo que fueran los resultados de investigación de INIAF, más bien. Pero INIAF más bien se hace ciega a todo eso y solo se pone a producir como locos un producto que muy probablemente no tendrá los efectos que deseamos, ¿no? Después en el impacto biológico también hay grandes preocupaciones más allá de la deforestación y las sequías y los agrotóxicos. También estamos viendo que hay palmas africanas. Esta es una foto que Daniel Robinson sacó por Rurrenevaca, donde tenemos una planta antigua que no produce frutos. Yo también he estado mirando en Riberalta, hay varios lugares donde tenemos palma africana ya hace décadas, pero no producen frutos. ¿Por qué? Necesito un animal, un insecto, que les muestro la foto aquí, que lo poliniza, que garantiza que produce frutos. Este insecto no existe, pues tendríamos que importar esto, pero importar insectos para polinización en un ecosistema ya degradado, o sea, realmente no sabemos qué podrían ser las consecuencias negativas de todo esto. Um, Otro lado, como la deforestación como tal, será que son los 60.000 hectáreas que el gobierno plantea, con los volúmenes que están proyectando y los rendimientos, tomando incluso el caso mejor de Colombia, estaríamos calculando más o menos hasta 300.000 hectáreas que necesitamos, no solo 60.000, ¿no? Entonces ahí ya también se ve que hay datos erróneos, datos mal pensados. Um, entonces realmente preocupa ese tipo de cosas. Y en términos de impacto social, algo adelanté. Aquí muestro un ejemplo de Santa Rosa de Maravilla que visitamos cuando estaba ahí participando en el FOSPA, Foro Social Panamazónico, el año pasado, hace unos meses, donde hay una comunidad indígena tacana que reclama varias cosas, ¿no? Por un lado, el INIAF hubiera entrado sin solicitar permiso a su dirigencia, ¿no? Es una organización indígena que también tiene que hablar con las organizaciones matrices, respetar sus normas de usos y costumbres, su normativa interna como organización indígena y lograr hablar con algún presidente de la comunidad que les dio permiso para que hagan algo, pero omitieron estos pasos necesarios y este fue uno de los motivos que realmente hay un rechazo de la CEPILAB, que es la organización allá, no la organización Tacana, disculpe, no me acuerdo el nombre. Um, y por otro lado, también reclaman, ya pues si este supuestamente es para nuestro desarrollo, por lo menos queremos pues sueldos dignos, ¿no? Y reclaman entonces los bajos pagos,
para los que trabajan en el vivero, que al final más depende de técnicos externos porque los indígenas no se adecuan a las necesidades para este cultivo. Entonces, hay preocupaciones no por ahí y que llegó al extremo que realmente dice que se vaya a INIAF. No queremos ya que quede y entiendo que INIAF al final se está retirando ya incluso allá. Entonces ahorita ya desde INIAF dice, ya, pues entonces ya no trabajamos con los indígenas porque ellos nos adecuan a ese tipo de producción. Trabajamos más bien con empresas privadas, sector ganadero, incluso a la universidad han llegado pedidos para que podamos producir. Um, pero tendría que demostrar realmente, por ejemplo, para un ganadero que este es más rentable que la ganadería, donde ya tiene invertida, donde ya tiene experiencia, tendría que realmente mostrarse como una opción alternativa más interesante y no hay los datos, digamos, como para convencerlo, ¿no? O más bien con promesas falsas que después generan hasta más rechazo, ¿no? Entonces, desde este enfoque, todo el programa de biodiesel a partir de palma africana, la verdad no tiene sentido, ¿no? Es más caro que el diésel convencional, entonces el principal objetivo de ahorrar recursos no va a funcionar, va a costar más que ya lo que cuesta ahorita. Sí va a afectar la producción, la soberanía alimentaria, porque va a desplazar cultivos, va a cambiar ciclos hídricos y otros problemas. Y es ya, por eso ya está prohibido, digamos, su cultivo como agrocombustible, que al final la palma africana, pero si vamos a reemplazarla con soya, son agrocombustibles en toda la definición que podemos tomar. Y va a tener serios impactos ambientales negativos, aun cuando lo haces en barbechos, ¿no ves? Entonces, pero como sabemos que no alcanza, peor va a ser. Entonces ya hay un cuestionamiento fuerte también en lo social, en lo político, que tampoco justifica entonces para decir, ya, pues tenemos que prometer algo y tenemos que avanzar. Entonces, desde todos los lados, realmente es muy cuestionable tomando en cuenta esos criterios técnicos, ¿no? Y lo más preocupante es que la palma africana, la que ahorita está en vivero, sigue en vivero. Todavía no se ha plantado palma africana, por lo menos la última vez que yo revisé, todavía no había plantaciones como tal, solo en vivero y en dos fases de previvero y vivero, digamos, lo manejan. Pero ya, pues, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque hasta que esta palma africana realmente produce frutos y puede ser generar volúmenes significativos de aceites para el biodiesel, como por lo menos 10 años. Pues mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque el gobierno está invirtiendo y no está sacando nada. Pues ahí ya está mirando Macororó, la jatrofa, pero sobre todo la soya. El sector soyero viene a rescatar, a ayudar a solucionar este problema del gobierno, pero ahí ya vemos el enorme impacto que tiene la soya en Bolivia como principal presión sobre los bosques se ha convertido, sobre todo en Santa Cruz, donde ya vemos las inversiones que están exigiendo, pero que donde también vemos que los rendimientos, los costos, con todos los análisis costos-beneficios, tal vez para Soyero va a ser interesante, mientras que recibe subvención por todos los lados. Que para el gobierno, como propuesta de política, es un error porque les va a salir mucho más caro que importar, ¿no? Y de ahí también esas imágenes de deforestación realmente son preocupantes porque para soya tiene un rendimiento mucho menor por hectárea en términos de producción de aceite que la palma africana, entonces realmente estaríamos hablando de 2.5 millones de hectáreas adicionales, ¿no? Y este se abre puntos de fuego, puntos de maquinaria para tumbar, para quemar bosques, realmente muy preocupante. Pero ese es el escenario que se está dando. Entonces, en vez de importar el diésel de que subvencionamos la mitad, vamos a producir nuestro propio diésel que va a salir 2 veces más caro y si se quiere mantener el mismo precio para el usuario final, el gobierno entonces tendría que multiplicar por 3 su subvención como propuesta de ahorrar. Realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Um, y los costos para el gobierno no solo están allá, también en el tema de cambio climático, en control de deforestación, en control de incendios, en control de los ciclos de agua, de hacer nuevas atajadas, la salud. Si realmente es una propuesta muy preocupante, muy cuestionable, ¿no? Y
Ahí es interesante. ¿Y por qué directamente vamos a brincar la palma africana? Si tenemos todos esos cuestionamientos, cuando hay datos que muestran que es mala idea, no podemos trabajar con combustibles de segunda generación. O sea, las de primera generación es que produces en tu chaco, en tu campo agrícola, maíz, caña de azúcar, soya, lo que sea, y lo conviertes en diésel. Es un agrocombustible, un combustible que produce directamente a partir de tu cultivo agrícola. Podemos también producir de segunda generación, que es más bien utilizar materia prima que no es alimento, que puede ser un desperdicio del cultivo agrícola o puede ser también un producto que rescatamos de una otra fuente que sea renovable y que no hace falta producir, ¿no? Ahora, hay alternativas para esta, hay fuentes de esto. Más bien, pensar que lo podemos hacer a partir de los cultivos agrícolas va a ser muy difícil. Aquí la foto a la derecha muestra cómo los cultivos actuales y la soya entran en esto. No producen casi desperdicios porque están completamente diseñados para optimizar la producción de producto utilizable. Entonces hay poco desperdicio en esto, ¿no? No produce grandes cantidades de hojas, grandes cantidades de raíces, es fruto y un poquito de planta, digamos, ¿no? En la Amazonía no tenemos tampoco suelos, climas favorables para este tipo de producción. Todo se oxida muy rápido, se convierte rapidito otra vez en gases. Entonces no hay muchas formas de producir así. Entonces, además, nuestros suelos, donde hacemos los cultivos agrícolas en Bolivia, están completamente degradadas, justo porque sacamos mucho nutrientes en forma de la producción, pero no aportamos, no utilizamos casi NPK, urea, todo eso, en algunos casos se está utilizando, pero justo donde los cultivos agrícolas más industriales, más del agronegocio, son las tierras más degradadas que tenemos en todo el país. Entonces, no hay mucho para decir, ay, pues sacamos lo que sobra para sacar otro beneficio. Pero en el bosque sí tenemos interesantes opciones. Y aquí mostramos tres especies de palmeras que realmente se parece a la palma africana en la de la derecha, que es la especie introducida. Hay variedades mezcladas de África, de Asia. Pero en Bolivia tenemos varias especies de atalea. Aquí mostramos el motacú, que es la atalea falerata, el cusi, que es la atalea especiosa. Y en el norte amazónico también tenemos la falla, por ejemplo, que es otra de la misma familia, mismo género, que es Atalea basleri, que recién estamos dando cuenta cuál es su nombre científico, pero una planta con grandes frutos, con grandes potencialidades. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. O sea, aquí el motacú es Atalea falerata, Atalea princeps, creo que son dos especies que se parecen mucho y que a los dos les decimos motacú, pero existen millones de plantas de este en todo el territorio, a veces en manchas que pareciera como si son sembradas, son monocultivos. Parece que muchas veces también en sitios que eran arqueológicos donde la gente ha vivido en el pasado, uh, todavía tenemos esas manchas porque también ha sido un combustible importante para las poblaciones amazónicas, pero estimamos por lo menos unos 10 millones de árboles de esta especie y ya están ahí, ya están adultos, producen grandes racimos con buenas cantidades de aceite y podría ser apto. Incluso están muchas veces en territorio indígena campesinos que ya están acostumbrados a cosechar y ya tienen técnicas, prácticas tradicionales de cosecha. Entonces, dándoles opción de convertir esto en aceite, de sacar aceite de esto, podría, uh, podría ser una opción de producción y estamos viendo que podría ser a la mitad del precio que se produce aceite a partir de soya, ¿no? Con las primeras estimaciones que se ha hecho en vez de volúmenes y cosas así. La verdad, hace falta investigación. Ahí más bien sería interesante que INIAF pueda analizar y hacer los análisis de qué tan apto es y tener también esos dos tipos de aceite que necesitamos, cómo lo convertimos en biodiesel. Y ahí hay que determinar cuál sería el precio que realmente puedes pagar un campesino indígena para que te traiga esta a tu planta de procesamiento
así como ahorita trabaja, con, por ejemplo, con la almendra, ¿no? No, con la CUSI similar, ya hay bastante experiencia, incluso de su aprovechamiento para aceites, más para la industria cosmética y todo eso, que es otro criterio que podemos manejar. ¿Para qué vamos a producir diésel si este aceite podrían valer incluso más si lo vendemos en otros mercados y con las ganancias podemos comprar todo el diésel que necesitamos? Yo más bien apuntaría esto, pero hay otro potencial interesante, grandes extensiones incluso en espacios ganaderos, donde se podría hacer combinación de producción de ganadería en sistemas silvopastoriles, en el Beni principalmente. Um, Hay otros, el Totaí, este es más de Santa Cruz y el este del Beni. En Brasil ya están trabajando en esto e incluso hay grandes inversiones. Hay un fondo soberano de Abu Dhabi que está invirtiendo 2.000 millones de dólares en esta producción para hacer combustibles para aviones. Por algo lo hace porque lo han analizado y parece que eso es una buena opción y tendría mucho menor impacto que la palma africana porque estas palmeras ya están ahí, ya están creciendo, ya están adultos y no requieren de deforestación porque podemos utilizar los cultivos existentes o las plantaciones, las vegetaciones naturales existentes más bien. Y de alguna manera no entra pues en los esquemas de gobierno. No conozco investigación que han hecho sobre esto. Uh, y si la hacemos en plantaciones tomaría el mismo tiempo que la palma africana, pero ya una planta adecuada a nuestro clima, a nuestro contexto de suelos y todo esto. Y parece que tendría varias ventajas, ¿no? Y esta es la Atalea basleriana que te mencionaba, la papaya, con racimos realmente grandes, de hasta 60 kilos cada racimo, con buen porcentaje de aceite. Hemos hecho unos estudios de cuántos toneladas de paya producen algunas comunidades aquí en Pando y realmente parece que hay un gran potencial, pero la verdad la especie es poco conocida, no conocemos bien sus características bioquímicas, digamos, pero ese se puede investigar relativamente fácil. um, y entonces hay opciones, ¿no? Entonces las conclusiones más o menos van por este lado, como um, si queremos trabajar con este palmas, hay el Motacú por el momento parece lo más interesante porque ya lo estudiamos un poquito más, porque hay grandes cantidades de árboles, hay buena cantidad de aceite. Um, y además la calucha que cae en el suelo está ahí, lo podemos recolectar incluso meses después. Entonces esa es otra ventaja, ¿no? Hay que ver así estas características técnicas. En el caso de Cusi tendría que recolectar la fruta entera, no solo la calucha que se mantiene bajo el árbol, y tendríamos más o menos 75 kilos de aceite que sacas de 1.000 kilos de fruto. En el caso de la Motacú son 345 kilos de aceite por 1.000 kilos, pero es porque solo es la calucha, solo es ya sin la pulpa, digamos, ¿no? Después tenemos la paya, otras palmeras que también tienen potencial, pero como decía, necesita más estudios. Entonces, sobre estas alternativas, parece que realmente hay una opción de tener aceites de segunda generación, biodiesel de segunda generación, que permite ser carbono neutro y tener también todas esas ventajas climáticas, ¿no? Permite ayudar más bien en valorar el bosque y por eso frenar la deforestación en vez de darle otra presión más. No requiere los insumos químicos o la importación de insectos o otras cosas que pueden tener impacto, permite mantener el bosque prácticamente natural. Tal vez se quiera hacer un enriquecimiento o algo así cuando realmente se quiere trabajar de forma comercial, pero sobre todo en principio sería sumamente mucho más sostenible de ese enfoque ecosistémico, ¿no? Podría costar un poco más que el diésel, subsidiado, pero ya pues si podemos subsidiar en vez del diésel esos productos, fomenta la economía de los indígenas, de los campesinos, de esas economías rurales, de esos municipios poco beneficiados, en vez que se vaya a empresas transnacionales que producen la soya en Bolivia, por ejemplo, que más del 90% es producido por empresas transnacionales, por extranjeros. Entonces, ahí va más o menos la idea, ¿no? O sea, queremos que nuestra inversión va
a tractores, a agroquímicos, a transgénicos, a semillas, a cosas que tenemos que importar, o vamos a invertir más bien en nuestras indígenas, campesinos, en la producción local, en pequeñas asociaciones que podrían transformar aceites, ¿no? Preferimos subsidiar indígenas o preferimos subsidiar transnacionales. Esta al final es un poco la pregunta, porque en términos técnicos ambos dan resultados por lo menos similares. Y creo que incluso con los aceites tradicionales, las nativas, podría ser más importante, más favorable, ¿no? Además que podemos utilizarla para otros usos que son hasta más lucrativos, ¿no? Entonces, conclusiones para cerrar. Por un lado, no vamos a lograr jamás lo que el gobierno plantea lograr con la palma africana. No va a ahorrar plata, no va a producir diésel a corto plazo, no va a producir lo que están planteando en términos de volúmenes y va a haber un montón de impactos negativos que están minimizando, desconsiderando. Existen alternativas, ya lo mencioné algunos, podemos investigar mucho más. Es mucho más ecológico, mucho más interesante desde un enfoque de mitigación climático y mucho más favorable en términos socioeconómicos, pero este requiere interés. Entonces tenemos que decidir a quiénes queremos subvencionar. Queremos fomentar la producción agroecológica, la producción familiar, queremos promocionar a nuestros indígenas, nuestros campesinos, queremos invertir en el INIAF para que haga investigación para analizar justo eso, o queremos desviar fondos para unos proyectos que al final buscan principalmente fomentar algunos sectores, algunos grupos que están desviando fondos públicos. Al final es este que se ve, lo que se denunció también en Santa Rosa de Maravilla, allá en Teciotacana, es que realmente lo que está pasando es que a estos jefes de línea parece que está más interesado en garantizar que la maquinaria que se va de vivero a vivero, que la maneja el cuñado del tío, que hay unos esquemas de corrupción que están denunciando, que están mencionando, que realmente los preocupa y que también son otro factor negativo en esas relaciones Estado-comunidad, esas relaciones internas de las comunidades que realmente preocupan. Y claro, en cualquier proyecto podría ocurrir, pero en este tipo de proyectos realmente es muy cuestionable el manejo de los fondos. Um, entonces, ese es lo que se ve, ¿no? O sea, no estamos realmente fomentando el desarrollo, estamos más bien negociando con los recursos y buscando justificar errores técnicos, problemas que se están generando a nivel local, e incluso hasta el extremo que en el EASBA que le han amenazado a las comunidades que le van a quitar la tierra si no produce caña, sin considerar que están tremendamente endeudados esas comunidades por alinearse con el proyecto y que está generando tremendos impactos negativos en muchos niveles. Entonces, ese tipo de cosas realmente requiere mayor análisis y realmente permiten pensar en alternativas mucho más razonables que lo que estamos haciendo, ¿no? Y ese es justo lo que son las conclusiones que salen en ese tipo de eventos como el FOSPA, donde esas comunidades comparten sus experiencias y donde ya el pueblo Tacana, pero también el bloque de organizaciones campesinas indígenas de la Amazonía boliviana, han tomado la decisión de prohibir la palma africana, la palma aceitera, en sus territorios, justo por estas consecuencias negativas, y donde desde el FOSPA, con todas las organizaciones, incluyendo la Iglesia Católica, universidades, ONGs, realmente dice, respaldamos esa decisión y no queremos palma africana en la Amazonía. Entonces, estas realmente son decisiones muy fuertes que espero que sean tomadas en cuenta. Están los enlaces para alguien que lo quiera leer con sus propios ojos. Y con este quiero cerrar. Espero que ha sido de utilidad. Muchas gracias.